este video de Cardioarrieta, exponemos algunos aspectos relevantes sobre los sonidos que normalmente se producen en el corazón y sobre aquellos que se generan en condiciones de enfermedad, es decir, que son patológicos. Dentro de los que pueden presentarse en enfermedades del corazón nos ocuparemos del cuarto sonido, del tercer sonido y del sonido de golpe del prolapso de la válvula mitral. Debemos destacar que utilizamos el término sonidos y no el de ruidos, que comúnmente ha sido empleado para referirse a los fenómenos acústicos relacionados con el corazón. ¿Explicaremos la razón? Existen diferencias entre sonido y ruido. Estas radican esencialmente en la naturaleza física de las ondas acústicas de cada uno de ellos, así como en la percepción sensorial que éstas producen al escucharlos. El sonido se integra de vibraciones con naturaleza organizada, que siguen un patrón regular y que además permiten que el escucharlo no sea desagradable. Por otro lado, el término ruido hace referencia a un fenómeno en el cual las vibraciones que lo producen son irregulares y caóticas. Esto da lugar a que generalmente sea desagradable. Los sonidos, como los que produce el corazón, poseen varias cualidades tales como la intensidad, el tono y el timbre, que evaluadas con detalle permiten inferir diversos datos sobre él, entre ellos su origen. En el caso de los sonidos cardíacos patológicos, estas características incluso pueden permitir estimar la gravedad del problema de base que los origina y estadificarlo. Abordaremos en primer término los sonidos cardíacos normales. El corazón humano produce dos sonidos normales básicos en cada latido, el primer sonido OS1 y el segundo sonido OS2. Estos sonidos son generados por el cierre de las válvulas del corazón durante el ciclo cardíaco, son identificables con un estetoscopio y proporcionan información importante sobre el funcionamiento valvular. El primer sonido OS1 corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, siendo escuchado mejor en el ápex o punta del corazón, que corresponde al foco de auscultación mitral. Este sonido marca el inicio de la sístole, que es la fase de contracción del corazón. Por otro lado, el segundo sonido OS2 se origina por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar y se percibe mejor en la base del corazón, particularmente en el segundo espacio intercostal a la derecha y a la izquierda del esternón. El S2 marca el final de la sístole. De manera concreta diremos que tanto el S1 como el S2 se escuchan en condiciones normales y tienen origen valvular, ya que son generados por el cierre de las válvulas cardíacas. Por otro lado, los sonidos patológicos se generan cuando existe alguna alteración en la mecánica cardíaca o las válvulas. Sin considerar en este video a los soplos, los sonidos patológicos más relevantes en la práctica clínica son el cuarto sonido OS4, el tercer sonido OS3, y el sonido de golpe del prolapso de la válvula mitral. El S4 se produce justo antes del S1, durante la fase tardía del llenado ventricular, cuando la aurícula se contrae para impulsar la sangre hacia un ventrículo que tiene baja distensibilidad, es decir, con aumento en su rigidez. Este sonido es de baja frecuencia y se escucha mejor a nivel de la punta del corazón con la campana del estetoscopio. Un cuarto sonido suele indicar alteraciones estructurales como hipertrofia ventricular generada por diversas causas como la hipertensión arterial sistémica o la estenosis aórtica, entre otras. En pacientes con enfermedad arterial coronaria, como infarto del miocardio o con angina de pecho, el ventrículo izquierdo se vuelve más rígido y menos capaz de relajarse adecuadamente, lo que también puede traducirse en la existencia de S4. El S3 aparece justo después del S2, en la fase inicial de llenado ventricular durante la diástole.
Se origina por la entrada brusca y rápida de la sangre al ventrículo con rigidez incrementada, lo que genera una vibración de sus paredes. Es también un sonido de baja frecuencia que se escucha mejor en la región del ápex, usando la campana del estetoscopio. Debemos hacer notar que la existencia de S3 en niños y adultos jóvenes con corazones sanos puede ser normal. Sin embargo, en personas mayores suele ser indicativo de insuficiencia cardíaca o sobrecarga de volumen en el ventrículo. La presencia de S3 en estos pacientes se asocia con una peor evolución, y se encuentra en muchas ocasiones asociado con una capacidad de contracción ventricular disminuida y siempre deberá llevar a la realización de más estudios. El sonido de golpe de prolapso de la válvula mitral es un sonido de alta frecuencia, su tonalidad es más aguda y aparece a la mitad de la sístole o fase de contracción del corazón. Este golpe es también conocido como clic sistólico o clic de prolapso, y ocurre cuando una o ambas valvas de la válvula mitral se abomban hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Es un signo clave para el diagnóstico de síndrome de prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral, aunque en muchos casos es benigno, puede predisponer a complicaciones como insuficiencia mitral severa, endocarditis infecciosa o arritmias ventriculares y supraventriculares. De manera concreta, el tercero y cuarto sonidos son considerados marcadores de alteración en la dinámica del llenado ventricular. Un S3 suele asociarse con una sobrecarga de volumen, por lo que su aparición nos orienta hacia condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia mitral severa. Por otro lado, el S4 se vincula con un llenado ventricular dificultoso, característico de un ventrículo rígido, como en la cardiopatía hipertensiva o la estenosis aórtica. En contraste, el golpe o clic de prolapso mitral se debe a una alteración anatómica de la válvula mitral, que pierde su forma y función normales, generando un cierre anómalo. En términos prácticos y buscando ser concretos, podemos decir que el tercer sonido se distingue del cuarto por su posición temporal. El S3 sigue inmediatamente al S2, mientras que el S4 precede al S1. En cuanto al clic de prolapso mitral, su tonalidad es más aguda y se produce a mitad de la sístole, a diferencia del S3 y S4, que ocurren durante el llenado diastólico. En términos musicales podríamos decir que el S3 agregado al S1 y al S2 podría ser representado con la célula rítmica llamada galopa, mientras que el S4 podría ser representado en condiciones similares en la escritura musical con la célula rítmica conocida como contragalopa. Ahora bien, cuando se detecta uno de estos sonidos patológicos, el siguiente paso es realizar estudios complementarios para determinar su causa y significancia clínica. Entre los principales estudios diagnósticos se incluyen el electrocardiograma, que es útil para detectar en algunos casos hipertrofia ventricular o arritmias asociadas. El ecocardiograma Doppler, que permite evaluar la morfología y función de las válvulas cardíacas, así como la contractilidad y relajación ventriculares. Es el estándar de oro para diagnosticar un prolapso mitral o cuantificar una insuficiencia mitral. La resonancia magnética cardíaca, que brinda información anatómica detallada y puede evaluar la fibrosis del miocardio. Para ilustrar la importancia de la atención oportuna, presentamos el caso de la señora Georgina, una mujer de 62 años de edad a quien le diagnosticaron hipertensión arterial sistémica hace 12 años y diabetes mellitus hace 10 años. Con una hipertensión arterial mal controlada, decidió acudir a consulta por presentar fatiga y falta de aire al esfuerzo. Durante el examen físico se le detectó al escuchar su corazón un cuarto sonido o S4,
lo que orientó a su cardiólogo a realizar un ecocardiograma. Este estudio mostró engrosamiento ventricular izquierdo y retardo en la relajación de dicho ventrículo. Gracias a un tratamiento ajustado y a cambios en su estilo de vida, la paciente logró controlar su hipertensión, mejorar significativamente su capacidad de ejercicio y prevenir complicaciones más graves. Si esta información le ha parecido útil y desea que en Cardioarrieta continuemos presentando este tipo de contenido, lo invitamos a que nos obsequie un me gusta, dando clic en el pulgar hacia arriba, a que comparta este video y se suscriba a nuestro canal. Le recordamos también dar clic en la campanita de notificaciones a fin de que sea informado sobre cada video nuevo en el momento de su publicación dentro de esta plataforma.